Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos llegado por fin al chiste del día. Cuentan de... Oye. Este sería el chiste del año. Cuentan del Papa cuando visitó a Estados Unidos. Le esperaba allí en el aeropuerto de Nueva York un limo grande con un chofer y todo. Y entonces entró en el limo y el limo le comenzó a llevar fuera del aeropuerto a la ciudad. Y el Papa dice al chofer, dice, ¿sabes? Yo siempre he querido conducir un limo de estos. A ver si puedes ahora ir por el campo y ya puedo yo coger también la conducción de este limo. Sí, Santidad, por supuesto, dice el chofer. Entonces llegan a un lugar donde han podido pararse y el chofer sale, abre la puerta para el Papa se pone para conducir y el chofer ahí atrás. Entonces el Papa comienza a conducir ahora, pero quizás por falta de costumbre o por emoción, no sé, pero se puso a conducir a una velocidad tremenda, hasta que por fin un patrullero le pescó y le siguió y le hizo parar. Entonces el policía viene y ve lo que hay allí. Ay, dice, entonces va otra vez a su propio coche patrullero y llama ahora al central y dice, sí, ¿qué le pasa? Bueno, he hecho parar a un personaje muy importante. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Importante? ¿Qué quieres decir? ¿Es el gobernador del estado? No, más importante, dice. Bueno, que el presidente de la república. No, más importante todavía. Entonces, ¿quién será? Dice. Bueno, no sé exactamente, dice, pero es tan importante que tiene el Papa por chofer, dice. Muy bien, mis queridos. Busquemos nuevamente la epístola a los Romanos, el capítulo 1. Esta vez nos toca un pasaje algo largo porque es imposible dividir este pasaje. Me refiero a la última parte del capítulo 1, comenzando con el versículo 18 y hasta el fin del capítulo, del 18 al 32. Es todo un párrafo y por eso sería imposible dividirlo. Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es la diagnosis del divino médico del mundo que nos rodea. Es interesante que los cánticos que acabamos de cantar nos ha preparado para esto, ¿no? Los dos que hemos cantado tienen que ver con el mundo que nos rodea, y sabemos que todavía esto es el mundo de Dios, a pesar de la rebelión del ser humano. Comienza el párrafo en la palabra porque, y siempre es necesario notar tales palabras en las Sagradas Escrituras, porque son eslabones. Acá el apóstol Pablo acaba de mencionar el Evangelio. Esto fue nuestro tema esta mañana. El Evangelio del cual el apóstol Pablo no se avergonzaba. Y ahora él va a enseñar la necesidad de ese Evangelio. Y por eso la primera palabra de este párrafo nos hace ver el eslabón entre el Evangelio mencionado por el apóstol Pablo y la necesidad premiante del Evangelio en el ser humano. Entonces, lo que nos enseña clarísimamente es que el hombre es inexcusable ante Dios. Esto es el tema principal. El resto, en realidad, es explicar el porqué de ser inexcusable ante Dios. Porque el versículo 20, por ejemplo, en la segunda parte, la última parte, dice, de modo que no tienen excusa. En realidad, en el capítulo 2, sigue con ese mismo énfasis, porque dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Bueno, dejamos el capítulo 2 por el momento. Pero dice aquí que es inexcusable el hombre. Y esto es lo que le hace culpable ante Dios. Aun los que nunca han oído ni una palabra de la Biblia, los que no han escuchado el Evangelio, son culpables porque son inexcusables. Y el apóstol Pablo aquí enseña el porqué de esto. Y dice aún que la ira de Dios es la actitud de Dios para con el hombre inexcusable. Ahora, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no se refiere al mal genio de Dios. Dios no se irrita en ese sentido. Se refiere a una actitud fija de Dios, de su odio para con todo pecado. Tiene que ser porque es tan santo Dios,
que no puede aguantar el pecado. Tiene que manifestarse en ira donde se encuentra el pecado. Ahora, notar lo que dice allí de la ira de Dios. No dice que la ira se revela contra el hombre. Lo que dice es, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra impiedad se refiere a su actitud hacia Dios. No le da a Dios su debida reverencia. Y la palabra injusticia en este caso se refiere a su actitud al prójimo. Ya sabemos de la palabra de Dios que los dos mandamientos importantes son amar a Dios de todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es lo opuesto a esto. La impiedad, no dar a Dios la debida reverencia y no reverenciar tampoco al prójimo. Injusticia. Y este versículo dice que la ira de Dios se revela contra esto, no contra el hombre como tal, sino contra la impiedad y la injusticia del hombre. Si pensamos en la impiedad y la injusticia como una esfera, si el hombre se pone en esa esfera, tiene que sufrir de la ira de Dios. Cuando sale de esa esfera, entonces sale de debajo de la ira de Dios. Tenemos que decir esto y notar lo detallado que es la palabra de Dios en este caso, porque sabemos que Dios sigue amando al pecador. La ira de Dios no viene contra el hombre, sino viene contra el pecado en el hombre. Entonces, cuando el hombre, o mientras que el hombre se identifica con el pecado, entonces tiene que sufrir de la ira de Dios. Aún el infierno no va a ser creado para el hombre. La Biblia dice que el infierno se va a crear para el diablo y para sus huestes, no para el hombre. Pero el hombre, al rebelarse contra Dios, se identifica con el rebelde por excelencia, que es el diablo, y por eso los rebeldes contra Dios y los que continúan en su rebeldía hasta el fin, les espera el infierno. No porque Dios ha preparado el infierno para ellos, sino porque ellos mismos no se han sacado de la esfera sobre la cual la ira de Dios desciende. Y por eso se puede hablar de la ira de Dios contra la impiedad y la injusticia y hablar a la vez de que Dios es amor, porque Dios ama al pecador. Es el pecado que crea ira en Dios. Entonces, tan exacta es la palabra de Dios en estos casos, para hacernos ver que el Espíritu Santo ha inspirado a los autores hasta los detalles más minuciosos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí por delante. Es el porqué de la ira de Dios sobre el hombre. Porque el hombre se identifica con esa esfera de la impiedad hacia Dios y la injusticia hacia el prójimo. Y diríamos, pero el hombre no sabe mejor que esto. El hombre no tiene, la mayoría no tienen Biblia y no han oído de Dios. No, dice el apóstol Pablo, pero todo ser humano es inexcusable ante Dios. Primero, porque conoce suficiente de la verdad acerca de Dios. El versículo 19 con el 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso el hombre es inexcusable ante Dios, porque en primer lugar, todo hombre conoce suficiente de la verdad acerca de Dios. Sin Biblia, sin haber sido evangelizado, nada. Tiene suficiente conocimiento de Dios para hacerle caso. ¿En qué sentido? Bueno, el apóstol nos dice aquí, es por la creación que nos rodea. Dice que la deidad de Dios, el hecho de que existe un Dios, es obvio del universo alrededor. Esto no se ha creado de la nada de por sí. Tiene que haber un creador, en primer lugar. Y en segundo lugar, que este creador es eterno. Tiene que ser. Porque si Él ha creado el tiempo como tal, entonces Él tiene que morar fuera del mundo del tiempo. Y en tercer lugar, tiene que ser un Dios poderoso para poder crear todo esto, con un poder fuera del alcance de nuestra imaginación. Ya no podemos pensar en un poder tan tremendo como el poder que ha creado este universo. Y todo hombre sabe esto solamente por mirar alrededor. Así dice aquí en este versículo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó en su creación. Las cosas invisibles de Él, es decir, el poder que tiene, que mora en la eternidad, y aún la existencia de Dios, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos los que niegan a Dios no tienen ninguna excusa, solamente tienen que mirar alrededor y quedan sin excusa ante Dios. Sí, pero no solamente dice que conocen suficiente de la verdad acerca de Dios, sino que detienen la verdad acerca de Dios. Esto en el punto final la última parte del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen sin razón, se podría decir, eso con injusticia en este contexto, que detienen sin razón la verdad, por la evidencia de la existencia de Dios, su poder, su eternidad, la evidencia que se presenta, no tienen razón por negar a Dios y detienen la verdad, es decir, no permiten que esta verdad entre en lo más profundo de su ser. Entonces, por eso no tienen excusa ante Dios. Esto tendría razón en el caso del miembro de una de las tribus más salvajes, bien metidas en una selva, como también en el académico más sofisticado, con que viene con su filosofía atea en el mundo desarrollado. Es decir, todo ser humano tiene suficiente conocimiento de la realidad de un creador, y por eso, por ser creador, por supuesto, tiene derechos de creador sobre uno. Entonces debe reverenciarlo de alguna manera. Pero conoce suficiente de la verdad acerca de Dios, pero detiene esa verdad. No hace caso de esto, lo pasa por alto. Y por eso dice, se hacen necios los seres humanos.
se hacen necios. Versículos 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, es decir, todo ser humano ha conocido a Dios de esta forma. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría no es suficiente en sí. Ya jóvenes, si vais a la universidad, ahí vais a encontraros con bastantes sabios, seres humanos que tienen una sabiduría formidable. Y es fácil ser engañados por ellos, por su sabiduría. Porque ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la facultad de poder unir todos los datos en hipótesis fuertes. Es sacar un dato de aquí, un dato de allí y construir todo un sistema de pensamiento. Pero para que sus conclusiones tengan razón, ellos tienen la necesidad de un conocimiento completo. Es decir, si dejan por un lado datos importantes, sea cual sea su sabiduría en formar sistemas de los demás datos, sus conclusiones serán erróneas. Y esto es lo que dice aquí. Pretenden ser sabios y en un sentido sí lo son, pero la existencia de Dios y obviamente de un Dios personal, porque somos personas nosotros, ninguna fuerza impersonal habría podido crear a una persona. Tiene que ser un Dios personal. La existencia de un Dios personal, si dejamos esto a un lado, cuán sabio que sea el sistema que creamos, no llegamos a las conclusiones correctas. Por eso la Biblia, y lo podéis notar en diferentes epístolas, el apóstol Pablo siempre une la sabiduría con el conocimiento. Y por eso Dios nos ha dado una Biblia, para que lleguemos a conclusiones que no podríamos llegar a esas conclusiones por nosotros mismos. Dios es amor. No, la creación no enseña esto. El ser humano no es inexcusable por no saber que Dios es amor. Hace falta la revelación especial en la palabra de Dios para esto. Pero Dios ha dado su palabra a nuestra civilización. Y los que ignoran los datos que se encuentran aquí en la Biblia, cuán sabios que sean, no llegan a conclusiones correctas. Por eso no debemos ser influidos por esa gente, cuán sabia que parezca, porque la sabiduría sin el conocimiento suficiente no llega a conclusiones correctas. Y el apóstol Pablo dice aquí que sí, profesando ser sabios, se hacen necios. Entonces, conocen suficiente de la verdad acerca de Dios, detienen esa verdad, es decir, por la rebeldía que existe entre ellos, no quieren hacer caso de que aún la creación enseña la existencia de un creador. Se hacen necios por ignorar tantos datos. Y por supuesto, con todo esto, Dios nos ha creado con una necesidad por dentro de relacionarnos con Él. Por eso nos ha hecho personas. Dios quiere una relación personal con nosotros. Y a todo ser humano, Dios ha dado un deseo profundo por Él. El hombre tiene dentro de sí el deseo de relacionarse con Dios.
Y cuando por no querer hacer caso de los derechos del Creador sobre él, entonces crea otros dioses. Y de ahí vienen todas las religiones del mundo. Entonces, ¿qué decimos de los que se llaman agnósticos o ateos en nuestra sociedad? Que ellos no han creado dioses. Sí, lo han creado. La filosofía que rige ahora en nuestro mundo es el humanismo. Es decir, esa filosofía que hace Dios del hombre. El hombre es el centro de todo. Y todo tiene que sacrificarse por el bien del hombre. Por eso hay tantas cosas en el mundo que van en contra del deseo del Creador. Porque si el hombre tiene cierto apetito, entonces ¿quién tiene derecho de negárselo? Porque el hombre es el Dios del mundo moderno. Y el apóstol Pablo, aún allí hace casi 2000 años, dice esto. El versículo 23 dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, no de aves o de cuadrúpedos o de reptiles, en muchos casos hoy en el mundo moderno. Sin embargo, han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El mundo moderno adora al hombre, se adora a sí mismo en ese caso. Y esto es consecuencia natural y lógica de haber conocido suficiente de la verdad acerca de Dios, de haber detenido esa verdad, de haberla rechazado y de haber aceptado sistemas basados en una falta tremenda de conocimiento de la realidad de las cosas, y por eso han creado otros dioses. Y este es el mundo en que vivimos. Ahora, esto se ha manifestado de diferentes maneras durante toda la historia de esta tierra. No se manifiesta exactamente lo mismo ahora en el mundo moderno como en el Imperio Romano de la época del apóstol Pablo. Aunque ya podemos notar aquí en este párrafo que mucho se ve en el mundo moderno que caracterizaba el mundo de aquel entonces. Pero no importan las expresiones de esta maldad. Es la existencia de una rebeldía contra la revelación de un creador que tiene derechos de creador sobre el ser humano. Y el ser humano es llamado a rendirle la debida reverencia y ver a su prójimo también como creación del mismo Dios. Y por eso tratarle con justicia, buscar los derechos del prójimo, además de buscar sus propios derechos. Pero el hombre no lo ha hecho. Entonces, el apóstol Pablo dice, con razón, es inexcusable. Entonces, ahora, de aquí en adelante, no tenemos meramente una descripción de la consecuencia de esto, sino aquí tenemos revelada la respuesta de Dios a esta condición del hombre. Y estas son las consecuencias, no meramente de la maldad en el hombre, sino de la respuesta de Dios a esta rebeldía. Porque encontramos 3 veces la misma frase aquí, en el versículo 24, el 26 y el 28. Dios los entregó. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
El versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. ¿Qué significa esto? El hombre rebelde contra Dios es totalmente egoísta, en el sentido de que busca siempre algo para sí y no quiere reconocer los derechos de otros. Se crea una comunidad a base de que, bueno, yo no te robo nada a ti para que no me robes tú a mí. Es decir, es como un contrato social, como dicen. Por eso se crea una comunidad. Pero si Dios no echara freno a la manifestación del pecado en el hombre, aún una comunidad así no podría existir. Dios siempre ha echado freno a la manifestación más extrema del pecado en el hombre para que el hombre pueda vivir en comunidad con otros. Pero de vez en cuando Dios deja casi a rienda suelta el pecado en el hombre. Y por eso aún las grandes civilizaciones de la historia han llegado a su fin. Y han llegado a su fin cuando Dios ha visto que el hombre ha seguido con tanta fuerza en su rebeldía contra su Creador. Entonces Dios dice, hasta aquí nomás. Entonces deja a rienda suelta. Se entrega, dice, Dios entrega al hombre a las consecuencias de su propio pecado. Y vemos esto en la civilización en que estamos ahora. Ya sabemos que, bueno, durante la vida de muchos de nosotros aquí esta tarde, no solo de los viejos como yo, pero durante la vida de otros también, podéis pensar en los días de vuestra niñez, de vuestra juventud, cuando el pecado no se manifestaba tan abiertamente como ahora. Yo recuerdo cuando comenzó la televisión en Inglaterra, tenían un reglamento tremendamente fijo para mantener normas de moralidad, de no blasfemar a Dios y no sé cuánto más. Y solo permitían programas así. Ahora, bueno, especialmente a partir de las 10 de la noche, en algunos canales ahí en Inglaterra, ningún creyente se atreve a sintonizar allí por la maldad que hay. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado a rienda suelta tantas cosas. Y lo explica aquí el apóstol Pablo, cómo Dios, o mejor dicho, las consecuencias de dejar a rienda suelta el pecado. Lo que vemos en el mundo de hoy son síntomas de que si el Señor no viene antes, de que esta civilización que se ha basado realmente en las verdades de la Biblia, en las normas de los 10 mandamientos, etc. Pero son síntomas ahora de que esta civilización también está llegando a su fin. Ahora muchos creemos que la venida de Cristo va a interrumpir esto, que este desarrollo de la civilización en que nos encontramos llegará a su punto final en el reinado del anticristo, interrumpido por la venida de Cristo a la tierra. Y por supuesto que, puesto que Cristo vendrá a buscarnos a nosotros primero, no sabemos, podría venir en cualquier momento a llamarnos a su presencia. Pero la diagnosis bíblica de la civilización que nos rodea es como se encuentra aquí. Ahora, notad lo que dice.
dice en primer lugar que en el versículo 24 que Dios los entregó a la inmundicia, es decir, a la inmoralidad sexual. A esto se refiere. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los que deshonran a Dios llegan a deshonrarse a sí mismos. Es algo inevitable en este caso. Ahora, Dios ha puesto en el hombre, entre otros móviles, entre otras fuerzas, ha puesto dos fuerzas sobresalientes, podemos decir. La fuerza de su necesidad de Dios, su deseo a entrar en una relación con su Creador. Y la segunda fuerza es la fuerza sexual. Y si el ser humano pasa por alto el cumplimiento de la primera fuerza, de su deseo por Dios, entonces se hace esclavo de la segunda fuerza. Y esto vemos, no tenemos que ir meramente al imperio romano de los días de Pablo, podemos verlo en el mundo alrededor. Todo el mundo habla del sexo, usan los anuncios, en los anuncios comerciales hacen uso del sexo. Todo es sexo hasta ser una obsesión tremenda. ¿Por qué? El sexo en el propósito de Dios es una bendición, no es un pecado. Pero cuando el hombre deja de dar a Dios el primer lugar en su vida, entonces se hace víctima de esta segunda fuerza. Y es víctima. Y por eso, en vez de poder disfrutar de la joya que es el sexo en el propósito de Dios, entonces se ve manipulado, a fin de cuentas, por el diablo, que se ríe porque él sabe muy bien manejar esa segunda fuerza en nosotros. Y no es que Dios haya cambiado al hombre de ninguna manera, sino que antes echaba freno a la manifestación de esa segunda fuerza. Pero ahora ha venido a dejar casi a rienda suelta todo esto. Y esto es la respuesta de Dios a lo inexcusable que es el hombre. En primer lugar, entregarle a la inmundicia. Pero ya se sabe aún en nuestra sociedad moderna que el sexo en sí no es suficiente. Porque no solamente que haya inmundicia sexual, sino que hay hasta perversiones. Porque el sexo en sí no satisface al ser humano. No hemos sido creados para el sexo, hemos sido creados para Dios. Entonces, el hombre se ve siempre desatisfecho cuando se ve víctima de la segunda fuerza, que es la fuerza del sexo. Y por eso va siempre buscando más y más, buscando más satisfacción. Y entra en un sinnúmero de perversiones. Y el apóstol Pablo lo había notado, y el Espíritu Santo nos da esa diagnosis ahora en los versículos siguientes, los versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, a perversiones, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces siempre ha habido esto, porque a la medida en que el ser humano no se entrega
a la primera fuerza en su vida, la fuerza que le lleva a Dios, se pone víctima de la segunda fuerza, que es el sexo, y va siempre buscando perversiones. Sí, pero cuando Dios deja a rienda suelta esto, la sociedad misma acepta esto y la promueve. Bueno, no hace falta decir más, ya lo sabemos en la vida, en el mundo en que estamos ahora, que no solo el mundo no aguanta esto, no soporta esto, sino que lo promueve. Y es interesante notar que toda civilización que conocemos en la historia llegó a su fin a la medida en que promovía esas tendencias perversas. Si hablamos de Babilonia, si hablamos de Asiria, de Egipto, de Grecia, tremendamente, y de Roma también, que no solamente practicaban esas perversiones, sino que la sociedad en sí las promovía. Y hemos llegado en nuestros días a esto. Y esto es la respuesta de Dios. Esas tendencias han estado siempre en el ser humano, pero Dios ha echado freno a esto. Pero llega el momento cuando deja a rienda suelta todo esto. Entonces Dios entrega al hombre a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, como también en el versículo 28, a una mente reprobada, del 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente no aprobado por Él. Esto es lo que quiere decir, es un juego de palabras casi ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente no aprobado por Él, reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, no hace falta meternos en todo detalle allí, solo leerlo así, ligeramente. Ya vemos ahí un retrato del mundo en que nos encontramos. No se manifestaba de esta manera en años anteriores, porque Dios echaba freno a esto. Las tendencias sí siempre han existido, el mundo en sí no ha cambiado, el mundo siempre ha sido lleno de maldad, pero ahora todo se manifiesta. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando el hombre niega a Dios y niega a Dios sus derechos de creador sobre él, sí se hace esclavo de esa segunda fuerza en su vida. Pero esto afecta toda su manera de pensar. Esto es la mente reprobada. Su manera de evaluar todas las cosas. Su manera de entrar en toda situación. Ahora es una manera perversa, porque es sumamente egoísta, egocéntrico en este sentido. Y Dios, aunque en otras épocas ha echado freno a esto, en nuestra época, como en el Imperio Romano, como el apóstol Pablo lo vio, Dios ha dejado de echar tanto freno a esto. Y la sociedad aprueba, promueve la mente que está detrás de todo esto. Los que aparecen más en los medios de comunicación son las personas cuyas vidas se caracterizan por estas cosas.
El diablo ataca la vida familiar, porque él sabe muy bien que esto ha sido uno de los frenos de Dios. Dios ha echado freno a muchas manifestaciones del pecado por medio de la autoridad de la familia. Los padres honrados para mantener a los hijos en los caminos mejores. Muy bien, dice el diablo, vamos a destruir la familia. Y la familia ahora, como influencia para el bien en el hombre, ya apenas existe en la sociedad que nos rodea. Por supuesto, el diablo lo ha hecho con el permiso de Dios, porque Dios ha dicho, ha llegado el momento de dejar a rienda suelta estas manifestaciones. Esto es la respuesta de Dios. Y por eso no debemos desanimarnos frente a esto. En realidad debemos ver una desesperación en mucha gente que debe hacerles más abiertos a recibir una solución por parte de Dios. Porque la indiferencia a Dios se cambia en desesperación cuando el hombre pasa por crisis agudas. Y no debemos desanimarnos. Es muy interesante, ¿no? Allí en el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y el apóstol Pablo termina ese versículo diciendo, el Creador, el cual es bendito por los siglos. Es decir, lo que hace el hombre no afecta a Dios en nada. Dios sigue siendo el bendito por todos los siglos, sigue morando en la eternidad. Es el Creador. Tarde o temprano todos tenemos que rendirle cuentas. Esto no ha afectado a Dios en nada. Y por eso la condición de la sociedad alrededor no debe desanimarnos, sino darnos cuenta de que la base de todo esto, la fuente de todo esto, es que Dios ha comenzado a dejar a rienda suelta la manifestación del pecado en el hombre, el pecado que siempre ha estado, pero ha sido limitada su manifestación por el freno que Dios ha echado. Dios los ha entregado a esto. Dios les ha dejado a las consecuencias de su propio pecado. Pero he leído solamente hasta el versículo 31. Y ahora tengo que añadir el versículo 32 y llamaros la atención a esto. Porque dice, ¿quiénes habiendo entendido el juicio de Dios? Sí, entendido el juicio de Dios, habrán sufrido muchas de las consecuencias de su propio pecado. También saben que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas al Creador que se manifiesta en la creación. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto nos enseña ¿qué cosa? Bueno, como pueblo de Dios, por supuesto, no vamos a meternos en estas corrientes de corrupción que hay en el mundo, pero sí podemos caer en la trampa de la última parte de ese versículo. Dice, se complacen con los que las practican. Conozco a llamados creyentes que a altas horas de la noche ponen la televisión para ver pornografía. Ellos mismos no lo practicarían, pero sí, complacerse con los que lo hacen es otra cosa. Entonces, no estamos hablando meramente de una conducta abierta, sino de alimentar el ser nuestro con toda la tentadora de la comunicación que nos llega del mundo. Somos llamados no solamente a no seguirles en su conducta,
somos llamados también a pedir al Señor que nos dé la defensa suficiente para que esas cosas no entren en nuestra manera de pensar. Y tenemos que escudriñarnos, hermanos, para asegurar que no nos pongamos complacidos, usando la palabra aquí, frente a esas cosas. Porque la norma de Dios es lo mismo. Dios no ha cambiado y sus normas no han cambiado. Si crees que una vida entregada a Dios es una vida que no va al extremo del mundo, sí va por el mismo camino, pero quizás 2 o 3 pasos atrás, no va al extremo del mundo, pero el mundo va siempre de mal en peor. Entonces, si tomas el mundo como tu norma para que seas siquiera un poco mejor que el mundo, entonces tus normas van bajando cada rato. No, las normas que han de regir en nuestras vidas son las normas de Dios. Sed santos, dice la palabra, porque yo soy santo. Y lo decía a creyentes que vivían en medio de toda la corrupción del Imperio Romano. El apóstol Pablo, cuando enseña en el capítulo 6, por ejemplo, de la vida de santidad que hemos de llevar, ya sabe que hacía poco había dictado, porque él por la falta de vista tenía que dictar sus epístolas, había dictado este párrafo que acabamos de estudiar. Sin embargo, él dice, Dios sigue llamándonos a esto. La norma de Dios no ha cambiado. Y esto va a significar que la diferencia entre la vida que nosotros llevamos y la vida del mundo, la diferencia va a aumentarse más y más cada rato. Y por eso la oposición del mundo va a ser mucho más cada rato. Si hablas ahora en contra de la homosexualidad, aunque este párrafo nos enseña que es totalmente contra el plan del Creador, entonces en mi tierra ahora, si te expresas con demasiada claridad, puedes amanecer en la cárcel, porque has deshonrado a tus conciudadanos. Hombre, es posible que si el Señor no viene antes, es posible que tengamos que sufrir aún persecución por mantener las normas de Dios, pero mantenerlas nosotros mismos. A veces tenemos que predicar en contra de estas cosas, no por satisfacernos a nosotros, porque cuidado, cuando predicamos contra el pecado en otros, podemos usar esto para alimentar nuestro propio orgullo, pero no somos nada. Fuera de la gracia de Dios estaríamos nosotros metidos en esos círculos también. No, si predicamos contra el pecado, siempre tiene que ser por amor al pecador. Y no tienes derecho de denunciar a nadie si no sientes el amor de Dios para con esa persona, cursando por tu ser hacia esa persona en ese momento. Pero cuidado, que este párrafo sí nos da una diagnosis, la análisis de Dios, de la sociedad en que vivimos nosotros. Pero esto no hace menos potente el llamado de Dios a que llevemos una vida santa ante Dios. No vamos a llevar una vida perfecta aquí en la tierra, pero sí nuestra meta siempre tiene que ser hacia la santidad, seguir la santidad, sea cual sea el ambiente en que nos rodeamos. Y a veces, como José en Egipto tuvo que huir de la tentación, nosotros tenemos que cerrarnos los ojos en vez de complacernos con los que hacen estas cosas.
para mantenernos con una separación no de fariseo, pero una separación suficiente para seguir siendo canales del amor de Dios para con las víctimas de este mundo al cual Dios le ha entregado a más y más manifestaciones de su propia maldad. Oremos, hermanos, oremos. Dios nuestro y Padre Celestial, sabemos que frente a tales párrafos en tu palabra, vemos algo más de la realidad de la situación del mundo que nos rodea. La condición que predominaría en nosotros, habría predominado si tu gracia no nos habría llegado. Y por eso, Padre, en primer lugar, frente a este análisis, venimos a agradecerte con todo el ser, porque nos has encontrado en estas corrientes, algunos metidos más que otros en la realización de esas tendencias. Pero, Padre, sabemos que en cada uno de nosotros existe la propensidad de llegar hasta el extremo de estas cosas. Por eso, Padre, queremos alabarte, adorarte, a la luz de esto, de que nos has llamado a tus caminos. Padre, gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que ha comenzado su obra transformadora. Y permite, Padre, que rodeados de un mundo lleno de tentaciones, permite que nos apropiemos día tras día del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, para que mantengamos nuestra relación de amor contigo, para que desde esta relación podamos serte canales de tu amor para con los pobres que nos rodean. Padre, al leer este párrafo, no nos llenamos de orgullo nada, porque realmente nos lleva más y más a vernos totalmente dependientes de tu gracia. Y Padre, nos maravillamos de que nos has trasladado de la esfera de tu ira al reinado de tu amado Hijo. Padre, acepta no solamente nuestras palabras, sino nuestras vidas en este momento, en un acto de adoración y de gracias a ti, gratitud a ti, porque tu gracia ha comenzado a transformarnos. Y que la gracia esta del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros, guardándonos, pero también utilizándonos para tu gloria en las tinieblas que nos rodean, ahora y hasta que la fe se transforme en vista, y luego para siempre contigo en tu gloria. Todo esto, Padre, en el nombre de aquel que ha hecho todo posible para nosotros, el único pero totalmente suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.